Sí, sí. Hay otro affair de Romario genial, con otro amigo mío que ya nos ha dejado, que es Luis Aragonés. Allí se escribió, en el campo de entrenamiento, míreme a los ojitos. Sí. Míreme a los ojitos. Yo creo que es uno de los grandes momentos de los 90. Mister, que si no salgo por la noche, No rindo. no meto goles. Chaval, el tío más golfo, el tío que más ha salido de este país era yo, pero tenía muchísima fortaleza. Tú, mientras que metas goles, puedes salir y demás. Ahora, lo que no puedes es pasearte por el campo. Tú sales una noche, te das la fiesta, perfecto. Me lo dices y ese día no te entrenas, porque es que si no has dormido y un entrenamiento te mata. Pero claro, decía, mister, una noche. Claro, eran 6. Claro. O 7. Descansaba una en casa. Incluidos los partidos. Tú eras muy amigo de Luis. Íntimo. Dentro de la distancia que tiene que haber entre un entrenador y un periodista. Pero para mí Luis era más que un entrenador. Tenía una personalidad tremenda, y tengo la satisfacción de que yo viví sus últimos días. Yo lo mejor que he hecho en mi vida, colaboré con Pedro Guillén en la fundación de la Clínica Centro en Madrid, y Sí. allí murió Luis. ¿Crees que... Te voy a preguntar ya como aficionado al fútbol. ¿Es una lástima que el Valencia no ganara aquella Liga del 96? Sí. La del Atlético de Madrid, el doblete. Sí. Porque estuvo cerquísima. Algo falló. Algo falló y se quedó prácticamente ahí. Pero esa es la grandeza del deporte. Fíjate la liga que le quita el Valencia al Depor en Riazor. Tú contaste cosas sobre los días posteriores a esa liga. Recuerdo que hubo mucha rumorología en Coruña, obviamente. En La Coruña tenían que justificar o tenían que salir algún tipo de rabia interna, pero tú fíjate que al final, si se mete el penalti, no estamos hablando aquí sobre que el Depor ni pierda la liga. rumorología ni nada. Cuando pues además el Depor el Valencia tenía primas, evidentemente, pero claro, primas por ganar. Sí, es así. ¿Te consta que hubo intercambio de algún maletín poco después? No, yo creo que no hubo no hubo intercambio. Lo que pasa es que al Valencia le dieron lo que le habían prometido. Correcto. Pues lo que pasó en Tenerife, tú fíjate los jugadores del Madrid. Sí, eso hay que preguntarles. El maletín que tenían, claro. Pero sí, esos son grandes momentos de esos años en los que ya Antena 3 Radio había pasado a mejor vida. Eso yo sé que siempre te va a doler. Sí, me va a doler porque sobre todo fue una injusticia clamorosa. Pero tú fíjate que es curiosísimo. Ahora la gente, se ha debido olvidar. Fíjate los años que hace, esto era el año 92. Es curioso que todo un imperio, el imperio del monopolio, el grupo Prisa, que es el grupo que más ayudas ha tenido en el mundo democrático de todos los poderes, para callar a García tuvo que comprar una emisora que luego cerró. Comprar para cerrar. A nivel empresarial no parece la mejor de las ideas, pero efectivamente llegaba en un momento en el que tú en Antena 3 habías empezado de cero. Después de estar en la cadena SER. No, habíamos empezado de cero. No de cero, es más. La frecuencia modulada, por su calidad, solo se utilizaba para música. Sí. La radio generalista se hacía en onda media y nosotros partimos de frecuencia modulada, y tengo un recorte del diario El Espolón de Proa ¿El país? del País, de Prisa, un recuadrito en la última página: se acaban los aparatos de FM, de frecuencia modulada. Supongo que en aquella época muchos de los más jóvenes no se acordarán, pero tú cambiaste los hábitos nocturnos de la gente.
Pero de todas formas, no, ya los habíamos cambiado antes en la cadena SER. Yo me marché de la cadena SER después de 10 años de un éxito tremendo, pero que me defendió y me apoyó el director general de la cadena SER, Eugenio Fontán, hasta que llegó el ministro de turno. Y bueno, entonces yo podría haber seguido perfectamente, pero por la libertad de mis oyentes, no por mi libertad, yo soy libre aquí y donde sea, pero por la libertad de mis oyentes lo tuve que dejar. Y quiero aprovechar que también el hombre se ha marchado prematuramente, que el mérito de Antena 3 no es de García. El mérito de Antena 3 corresponde a su fundador, a su padre, a su genio, que era Manolo Martín Ferrán. Es verdad que yo era la máquina de aquella locomotora que traía vagones fenomenales, pero que eran muy jóvenes. Antonio Herrero, que fue un periodista sensacional, Luis Herrero, Miguel Ángel García Juez, los Goma Espuma, fue la mejor historia, yo creo que de la radio mundial. Pasar de cero al infinito, a ser absolutos líderes, doblegando a ese imperio. Pero de aquel señor no quieres decir ni pío, ¿verdad? Prefiero, ya he dicho todo lo que tenía que decir y... Mejor que no. Pero de otro seguro que sí, porque tú en la cadena SER compartiste antena, y eso que al principio hubo cierta tirantez con un valenciano ilustre, su presentador, el presentador del Carrusel, Vicente Marco, que creo que es un histórico de la comunicación valenciana, de la que hay que reivindicar. Vicente Marco es uno de los personajes más íntegros que yo me he encontrado en mi vida. Fíjate que yo llegué a la cadena SER como un caballo entra en una cacharrería. Porque claro, lo que me encontré era, por ejemplo, pues el jefe de deportes de una emisora era, y además un tipo famoso y conocido, era el jefe de prensa de una federación territorial del sur de España. Bien, no doy nombres. No, ¿por qué no das nombres? Porque ya no están. Entonces no quiero que su familia se moleste, porque ellos y además no podrían defenderse. Y empezaron a liarse, incluso quisieron montar un aparato contra García porque iba, y Vicente Marco ahí tuvo un comportamiento absolutamente señorial. Respecto a grandes valencianos con los que has trabajado, que creo que con el tiempo te habrás percatado también que son referencia en Valencia. Paco Nadal, tengo entendido que hiciste un partido en Heysel, puede ser, sí, en el que la UEFA iba con las tijeras detrás de vosotros para cortaros la línea. Sí. Cuéntame cómo fue aquello. Nada, pues teníamos que ir a entrar en el vestuario, yo tenía la autorización del Valencia, y se mete un tío de la UEFA, que luego fue un alto de la UEFA, que había que salir. Y yo le digo el micrófono en la cabeza y digo, vete a tomar. ¿Pero no os cortaron la línea? No. ¿Pero a ti te cayó una buena bronca? No, me cayó una multa y más cosas. ¿Y más cosas? No, multa a mí no, multa a la radio, y la prohibición durante 2 años de... Lo que pasa es que luego... ¿Lo arreglaste? No, lo arregló Pablo Porta, antes de ser Pablito. Correcto. Porque Porta fue el mejor presidente del fútbol amateur que ha conocido este país. Lo que pasa es que era un fenomenal segundo, pero primero... y además tantos años, pues es lo que ha pasado con Villar, que creen que la federación es su casa. Heysel es el año 80, si tiro un poco más atrás, yo no sé si te acordarás de esto, pero el otro día Merchina Peris, la hija de Vicente Peris, se acordaba perfectamente, y además lo contó en este programa, de cómo tú te colaste en el autobús de la celebración de la Liga del 71, hiciste el recorrido Barcelona-Montjuic hasta Mestalla. Sí. Primera pregunta, ¿cómo narices te colaste en ese autobús? No quiero dejar en mal lugar... Pero lo puedes decir, ¿no? No, simplemente pues es... cuando ahora me dicen, joder, es que ha cambiado esto mucho,
Porque claro, ahora los jugadores no hablan, ahora mandan los jefes de prensa y entonces y siempre pasaba lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener habilidades. Yo recuerdo que es alguien puede pensar milagro de milagro, los dos tíos más populares, famosos y demás del fútbol español eran Ronaldo, el bueno y el grande, y Raúl. Ronaldo en el Barcelona y Raúl en el Real Madrid, y era un Barcelona-Real Madrid, y ya la víspera del partido Operación Amarre. los cité a los dos en la radio, estuvieron los dos en la radio, hubo que hacer una operación amarre. Estrada, usted se va al hotel del Real Madrid, no hace nada y le está esperando en su habitación Raúl. Salen por el garaje donde tienen ustedes un coche preparado. De Ronaldo me encargo yo. Y fueron allí. Y fueron allí, fue la el portada. El día de antes de un partido. Fue la portada. Entonces ahora dicen, bueno, es que eso no. Pero ¿cómo que no? Con Alfredo y Estéfano, es un ogro y demás y todo. Yo he estado en un banquillo con Alfredo y Estéfano 200 veces y con Ladislao Kubala. El problema es, claro, ¿qué sucede? Es que, claro, ahora, por ejemplo, un tipo que es absolutamente contrario a la libertad de información, a la pluralidad, Florentino Pérez. Sí, está aquí cerca. Y entonces, claro, dicen, no, pero es que no deja y demás. No, pero claro, ¿cómo que no deja? Es que está fenomenal. Os hace lo que os hace, pide la cabeza de este, de aquel, del otro y demás. Algunas veces lo consigue, otras no lo consigue. Joder, y le vais a hacer una entrevista y luego en lugar de hacerle una entrevista le hacéis una felación, pues todo el Montes Orégano. Pero es que no dejan hablar con los jugadores. Perfecto, no hablamos con los jugadores, pero no hablamos ni utilizamos las mierdas o lo que a ellos les interesa de los estos, y me dedico a hablar toda la semana de los negocios de los presidentes. ¿Tú crees que hoy falta ese espíritu guerrillero para mucho, entrar donde antes sí se entraba? Yo siento pena, rubor y vergüenza por el periodismo actual. Ojo, en todos los órdenes, pero el deportivo es lo peor. Mira, durante años y años, nosotros, aquella generación, llena también de imperfecciones, teníamos una máxima. Yo con mi equipo tenía una máxima. Una noticia no es noticia si no está debidamente contrastada por todas las fuentes posibles. ¿Y eso qué ha pasado? Ha quedado en que ahora no permitas que la realidad te estropee una noticia. Hoy por hoy, quiero cerrar ese capítulo de la Vuelta de Montjuïc. Tú viviste un traslado por todos los pueblos prácticamente de la Comunidad Valenciana, en los que entrabais con el autobús y os recibían como si fuerais allí auténticos héroes. No, recibían el equipo. Yo allí era alguien que lo estaba contando, pero los héroes eran el equipo. Pero lo que la afición valenciana, los pueblos de Valencia, con ese equipo, con esta afición, Valencia tiene que estar arriba años y años. Es verdad que es una afición muy complicada, muy difícil, pero es que Valencia ha tenido un problema. No ha tenido buenos directivos. No tiene buenos directivos. Hay excepciones que confirman la regla. Antes me hablaba de Peris. Es el mejor durante muchísimos años. En España eliges 3 gerentes y está Peris. Vicente Peris era uno de los más grandes. Un genio. Y podemos decir, tú viviste aquello más de cerca, que el fallecimiento de Vicente Peris después de aquel partido contra el Atlético de Madrid, o durante aquel partido en Mestalla, si Vicente Peris hubiera vivido 10 años más, otro gallo le habría cantado al Valencia y al valencianismo y a la sala de trofeos. Estoy absolutamente seguro de eso. Más dirigentes, Arturo Tuzón. Era un hombre con pocas simpatías, pero era un hombre recto. Era un tipo señorial. Lo que pasa es que le tardó mucho en entender que el fútbol no es un consejo de administración cualquiera, que tú en un consejo de administración puedes programar, puedes prevenir,
pero que en el fútbol un balón que se estrella en el